Buenas, mi nombre es Luciano Señoranz, soy de Argentina, vivo en la provincia de Chubut, a 1600 kilómetros aproximadamente de Buenos Aires, y realmente tengo la alegría de poder ser parte de este primer congreso virtual iberoamericano sobre formación de profesores de matemática, ciencia y tecnología. Realmente para mí es una alegría inmensa y un honor poder ser parte de este congreso. Invito desde ya a todos los que estén viendo este video a continuar viendo. Yo estuve en contacto directo con la organización y de paso aprovecho a saludarlos y darles mi agradecimiento. Y he visto el sinfín de ponencias y temáticas tan importantes que van a transitar en todo el Congreso. Bueno, entendemos, y cuando digo entendemos es porque formamos un grupo junto a la magíster Patricia Barreiro, que la enseñanza y el aprendizaje de la matemática con dispositivos móviles es algo que nos está atravesando hoy por hoy en nuestras casas, en nuestras aulas y también, decimos, en nuestras manos. ¿Por qué decimos esto? Porque el uso de dispositivos móviles con opciones pedagógicas cada vez más se está logrando un hecho. Lo primero que queremos pensar es, ¿qué hacemos con los celulares? ¿Cuántas cosas podemos hacer? Digamos, ¿qué no hacemos? Podríamos preguntarnos también, depende de la mirada que tengamos. Hoy por hoy los celulares son mucho más que un elemento de comunicación telefónica. Creo que ya trascienden los smartphones, trascienden el hecho de ser un teléfono para hacer otro universo de cosas más. Particularmente, una de las opciones importante, una opción pedagógica importante, tiene que ver con el poder registrar, ¿sí? El poder registrar y registrar en el sentido amplio del registro, fotográfico, fílmico, audio, ¿sí? Posibles para posibles podcasts, para entrevistas, para los estudiantes hoy por hoy, muchos de los estudiantes hoy por hoy ya casi no toman registro, sino registro escrito, sino a partir de una fotografía y lo comparten en sus redes, en sus grupos sociales. Nosotros en particular venimos pensándolo y hace mucho a partir de incorporarlos a los celulares, a tomarlos como cotidianos, a partir de ese universo de aplicaciones que hay, y dentro de ese universo de aplicaciones que hay muchas y muy buenas que nos pueden servir para mejorar, para actualizar, para repensar nuestras propuestas áulicas. Nosotros con Patricia venimos trabajando en el plano de la formación de formadores, o sea, estamos formando, pensando, trabajando con los que van a ser futuros docentes de matemática. En ese sentido, también es que todo el tiempo estamos pensando cómo y de qué forma mejorar nuestra comunicación. El plano de lo comunicacional en la docencia es sumamente importante. Todas las formas de comunicación que estén a nuestro alcance deben ser utilizadas, ya sea para recibir información, ya sea para poder dar información y ya sea para producir información. Hoy la mayoría de nosotros somos prosumidores de información. La transmedialidad hace que nosotros también construyamos nuevos métodos, nuestras formas de comunicarnos y comunicar cosas. Sea bajando información, participando ahora, por ejemplo, de un congreso virtual desde un streaming, desde un Facebook Live, desde documentos compartidos, etcétera, etcétera, etcétera. La probabilidad de que uno no use un celular para alguna acción pedagógica es muy reducida o yo diría casi escasa hoy por hoy. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hacemos en nuestras aulas, en nuestras propuestas pedagógicas? Muchas veces, y no lo queremos, no nos vamos a hacer los desentendidos, muchas normativas, muchos docentes, muchas regiones, muchas provincias, entienden que el celular es una complicación en el aula.
Voy a contarles algunas entrevistas o algunos materiales que están buenos y que nos pueden servir para dar a luz sobre la decisión o no de ir incorporando los celulares. Insisto, sabemos que es algo a tener en cuenta, sabemos que es un elemento que irrumpe en nuestras clases. El tema es pensar de qué manera podemos capitalizarlo y cómo esa irrupción la podemos transformar en una oportunidad. Francés Pedro, en una charla TED muy interesante, pone en tensión y habla directamente ya en su título, hace un juego dialéctico, al pretender y pedir por favor que enciendan sus celulares porque la clase comienza. Por otro lado, el doctor Carlos García, en una entrevista disponible en YouTube, hace un recorrido muy interesante respecto del uso de los celulares en la formación de profesionales y de profesores también, de los profesorados en España, y toma al celular como un aliado del docente, ¿sí? Por otro lado, Michel Serres, francés, un filósofo francés, publica un libro que recomiendo su lectura, que se llama Pulgarcita, donde irrumpe desde ya su título al hablarlo en femenino, irrumpe y pone y propone este nuevo mundo de los jóvenes y no tan jóvenes a partir de dominar su entorno, nuestro entorno, con los pulgares, ¿sí? Nos parece interesante porque de alguna manera estas miradas nos sirven para poder ver en perspectiva, ¿sí? Cómo y de qué forma podríamos, si estamos interesados, incorporar a los celulares en nuestras prácticas áulicas. ¿Dónde, cuándo y cómo quiero? Sabemos todos, y es verdad, convivimos todo el tiempo con los celulares y no nos parece un hecho menor, para nada. Eso hace que estén presentes y muy presentes en nuestras aulas todo el tiempo. Ahora, una pregunta no menor es, ¿y en nuestras clases de matemática? ¿Qué suceden en nuestras clases de matemática con el uso de los celulares? ¿Los permitimos, no los permitimos? ¿Los incorporamos como una herramienta más? ¿Solamente los usamos como una calculadora, una mejor calculadora? Esta en particular es una clase de matemática, varias clases de matemática. eh, las consignas tenían que ver en un contexto de análisis matemático y en otro contexto geométrico. Eh, Ahí se pueden ver el uso de las calculadoras gráficas de la aplicación GeoGebra, nuestro bendito y muy querido, bien ponderado siempre GeoGebra. Son clases del profesorado de matemática, algunas son de cursos del secundario. Esto es, de alguna manera, una clase haciendo un uso, entendemos nosotros, pertinente y significativo de los celulares. Lo que nosotros acá queremos también pensar y plantearnos es cuál es esa relación con el celular y cómo esa relación con el celular pasa y deja, entendemos nosotros, de ser solamente una herramienta para poder ser un instrumento que nos permita hacer un salto cualitativo, decíamos nosotros, hacia un futuro lleno de experiencias enriquecedoras que devengan en acciones, en construcciones, en poder hacer matemática. Aplicaciones hay muchísimas, tanto buenas como no tan buenas. Hacia finales de esta ponencia vamos a hablar un poquito sobre unos criterios para tomar decisiones del uso o no de las TICs, criterios pertinentes y significativos, decimos nosotros. Estas aplicaciones, un criterio para decidir si una aplicación es buena o mala es si tiene errores conceptuales, ahí ya la desestimamos. Otro criterio no menor es si pudiese hacerlo sin el celular, no hay ninguna necesidad de hacerlo, o sea, no entendemos que debe ser algo superador. Decimos algo superador. La idea no es
lo que podamos hacer con papel y lápiz que esté mediado por una pantalla. Eso no nos da garantías de mejores clases o de mejores acciones, de mejores intervenciones matemáticas, de mejores experiencias con objetos matemáticos, contenido matemático. Para nada. Nosotros lo que pretendemos es que uno dé en la tecla con alguna cuestión puntual, con alguna aplicación puntual, que entienda que esa aplicación pueda servir mediado por un docente con una intencionalidad docente, mediado por un conocimiento docente que ponga en acto competencias matemáticas, habilidades matemáticas, heurísticas matemáticas, que le permitan a los estudiantes tener otro tipo de experiencias, ya sea en su aula, ya sea en su casa, ya sea con sus pares estudiantes. En este caso, de la selección posible de aplicaciones, que son muchas más, elegimos tres en particular y nos vamos a centrar solamente en una. GeoGebra, como bien decíamos antes, siempre nuestro benemérito GeoGebra, de software libre, de código abierto. El Euclidia, también muy interesante, es una aplicación lúdica con un cierto grado de complejidad, muy interesante quizás para estudiantes avanzados, pero con un contexto geométrico sumamente enriquecedor. Y por último, el que seleccionamos para contarles brevemente ahora, tiene que ver con el Pitagoria, que no siempre es el más conocido y que nos resulta interesante para trabajar. Esta aplicación, que es, decíamos, gratuita, libre, de descarga libre en cualquiera de las App Store, está disponible para iPhone, para Android, así que nada, tiene alcance amplio. Esta aplicación Pitagoria nos permite, a partir de un acceso lúdico, volver a trabajar sobre objetos y contenidos y saberes matemáticos muy interesantes, particularmente en un contexto geométrico. Siempre proponemos la etapa exploratoria, ¿sí?, de la aplicación, sus recorridos. Un ejemplo para jugar es como el siguiente, ahí vemos el entorno, es una cuadrícula. Es cuadrangular, ahí la pantalla deforma un poco. La consigna es bien simple, dice construir un punto medio de un segmento dado. La consigna está en inglés, ya las versiones últimas han venido todas en castellano. Construir un punto medio, uno simplemente podría hacer clic y encontrar por medio de la división de ese segmento el punto medio. Consigna me parece muy muy simple. Ahora, a medida que vamos avanzando, ejemplo, tres, tres pantallas posteriores, la cosa puede complejizarse, o por lo menos hay que prestar un poco de atención. Dice, seleccionar todos los nodos, y ahí en general los confundimos, yo lo he hecho la primera vez, al ver todos los puntos equidistantes o distantes a dos distancias, uno hubiese pensado instantáneamente en lugares geométricos, en una circunferencia. Pero bueno bien, ahí se introduce un nuevo objeto matemático, que es el nodo, ¿sí?, que está definido también, que ahí, como muestra en la pantalla, donde está la I, uno puede volver a la información, sino cuando uno ingresa por primera vez a la aplicación, parte las reglas de juego, va mostrando las reglas de juego, qué se entiende por medida, cuál es la unidad de medida, qué se entiende por nodo, y todas esas reglas de juegos ponen también de manifiesto un tipo de matemática que es muy, muy interesante discutir, trabajar, incorporar en nuestras aulas. En esta filmina, en esta diapositiva, de alguna manera estamos viendo cómo fueron dos de los talleres. Y lo primero que queremos destacar, dos de los talleres que hemos compartido con adultos, con todos profes de matemática, los de arriba son docentes de matemática de nivel medio y superior de Argentina y algunos países limítrofes, y los de abajo docentes de nivel primario. Hay un trabajo sesudo, en grupo, donde cada uno debe validar, donde ninguno
tiene la garantía de tener la experticia, si bien tiene los contenidos matemáticos, donde se produce un ambiente colaborativo, de trabajo, de reflexión. Estos entornos de trabajo a partir del uso del celular son replicables, y la experiencia así nos lo dice, en las aulas con los y las estudiantes del nivel secundario y de primario también. Es así que nos pusimos a pensar, y también lo queremos compartir con ustedes, algunos ejes de distinción o de análisis eh, que nos dan estas aplicaciones. Lo primero que decimos es que tienen un alcance indirecto. Muchas veces nos han comentado, y también a nosotros nos ha pasado, que el solo hecho de jugar nosotros, de hacer uso de estas aplicaciones, de pensar estas aplicaciones, de ir avanzando, nos permiten poder pensar otras secuencias sin el uso directo de los celulares, sino por ahí con capturas de pantallas o transcripciones de las consignas, otras secuenciaciones de la consigna, otras gradualidades. Eso nosotros le dimos el nombre de alcance indirecto. Creemos que la incorporación de los celulares y las aplicaciones, puntualmente en este caso el Pitagoria, permite a los y a las docentes poner en juego y recuperar eh, posibles objetos matemáticos, consignas e intereses que podrían ser llevados al aula. Otro es el alcance directo, que tiene que ver con objetos, conceptos, saberes matemáticos que muchas veces son relegados o no son abordados en las aulas, por lo menos en las que yo conozco y conocemos con el entorno de trabajo del grupo. Geometría muchas veces es dejada de lado, ¿no? Otros conceptos como bisectrices, mediatrices, y esta es una excusa de poder jugarlo, movimientos rígidos, etcétera, etcétera. Hay un sinfín, la aplicación tiene una grilla de posibles trabajos y de conceptos y de objetos matemáticos, ahora anda por 27, es realmente muy intensa y potente. Y por último, entendemos nosotros que estas aplicaciones le permiten jugar al docente también con la autonomía, con esas aulas tan diversas con las que todos convivimos, donde cada uno de los estudiantes puede también ir avanzando, volver, reflexionar sobre un contenido, permite la cierta gradualidad por un lado, pero también poder saltar, ir directamente al objeto paralelogramos, ir a las bisectrices, ir a los movimientos rígidos. Entendemos que eso es un impacto positivo, y el carácter lúdico que no queremos dejar de lado, el carácter lúdico que tienen estas aplicaciones, y que tanto docentes que se ven envueltos en ellas, como los estudiantes particularmente, valoran y mucho. Nosotros trabajamos con un grupo de estudiantes pensando y armando secuencias, ¿sí? Secuencias a partir del uso de las aplicaciones, y también repensando posibles estrategias de esas secuencias. Un ejemplo podría ser marcar el nodo que está a igual distancia de los 3 puntos. Un espacio curricular que yo tengo, que se llama Resolución de Problemas mediados por TICS, empezamos a trabajar en formato taller o laboratorio con los estudiantes a partir del uso de las aplicaciones y buscándole una vuelta de tuerca. ¿Qué es esa vuelta de tuerca? A veces la consigna en sí mismo es tan simple que se podría hacer al tanteo y no habría más dificultad que esa. Lo que fueron pensando, en este caso una estudiante y los demás también, cómo rearmar la consigna, pensar la consigna, complejizar la consigna, como para dotarla de mayor sentido matemático y obviamente, a partir de la intencionalidad docente. Acá tenemos algunos análisis y anticipaciones que han hecho los estudiantes a partir de esa vuelta de tuerca, ¿sí? Eso le permite al estudiante pensar mejores propuestas para ser llevadas al aula,
tener ellos más anticipaciones, darle la posibilidad de probar esas secuencias antes de ser llevadas al aula, en su familia, con amigos, con familiares, eh, ir tomando registro de esas anticipaciones, pensar cuáles heurísticas están en juego y entran en juego, todo un trabajo que venimos haciendo en formato laboratorio y que es muy, muy, muy interesante para estudiantes futuros profesores de matemática. Acá estamos en ese contexto de trabajo de laboratorio, ponemos una consigna, uno la trae, los demás la tratan de imitar y empezamos a tomar registro y a valorar en términos de fortalezas y de dificultades. Acá hay un dato anecdótico, uno de los estudiantes que se negaba al principio a hacer uso de la aplicación porque entendía que el Pitagoria era intuitivo y que lo podía claramente encontrar sin pensar mucho más. Bueno, al correr y ir avanzando, realmente se fue él enganchando y enganchándose también con la consigna sus pares compañeros y compañeras. Ah, también, por si algo le faltaba, acabamos de descubrir, igual no es tan nuevo desde el 2017, pero no estaba disponible en todas las Play Store, otro Pitagoria, un Pitagoria nuevo, que es el Pitagoria 60 grados, muy interesante, donde no solo cambia la forma de juego, si bien hay una analogía entre el primero y el segundo, claramente hay una diferencia porque el escenario de trabajo es distinto. Ahora tenemos una grilla de triángulos, de triángulos equiláteros y bueno, y esto genera todo otro nuevo desafío que particularmente a todos y a todas nos vuelve a hacer repensar contenidos, conceptos, saberes que creíamos tener sumamente anclados. Así que también es un gran desafío y muy interesante a partir del uso de la aplicación para a posteriori darle otro grado de complejidad. No, como decíamos al principio, el uso de estas aplicaciones y el uso de las TIC requiere de hacerlo o a conciencia y con una intencionalidad. Mabel Rodríguez y Patricia Barreiro han trabajado y siguen trabajando muchísimo en formular criterios, han formulado criterios para hacer uso pertinente y significativo de las TIC. Y realmente recomiendo el material para el que lo quiera buscar, eh, porque de alguna manera lo que pretendemos y lo que queremos con este uso pertinente y significativo es que los estudiantes puedan hacer matemática, que encuentren relaciones, que adviertan relaciones, que exploren, argumenten, conjeturen, que busquen regularidades, que busquen casos particulares, eh, que sin haber sido trabajado con estas aplicaciones o la puesta en acto de estas aplicaciones, no hubiesen surgido. Eso entendemos que hace que sean pertinentes y significativos. Insistimos, no es replicar a partir o mediados por una pantalla algo que lo podríamos haber hecho tranquilamente con lápiz y papel. Así que de mi parte, no más que agradecer por ser parte de este congreso, una alegría inmensa. Muchas gracias de mi parte, los saludo, quedo a disposición de ustedes, acá queda mi contacto y espero que todos y todas sigan viendo las otras ponencias, los otros congresos, así lo haré yo. Y de nuevo agradecer al comité organizador del primer congreso, porque realmente ha sido maravilloso y un desafío también poder compartirlo con ustedes. Desde ya, muchas gracias. Desde la Patagonia Argentina, los saludo cordialmente.